Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a La Choza Digital. Hoy os enseñaré cómo transformar un viejo y cutre ventilador, como este, en un magnífico Smart Fan como este. Sí, es el mismo. Para los que vayáis mal de inglés, Smart es listo y Fan es ventilador. Así que básicamente vamos a hacer un ventilador listo a partir de un rasto. Y quizás os estáis preguntando por qué hacer un vídeo específicamente sobre ventiladores. Y la respuesta es simple. Por lo que tengo entendido, en internet los vídeos que mejor funcionan son los de solo ventiladores. Los ventiladores baratos suelen tener 3 velocidades y lo hacen de una forma bastante ingeniosa. En lugar de usar un sistema electrónico, lo que hacen es jugar con la longitud de la bobina del motor. Cada interruptor está conectado a un punto distinto de la bobina. A velocidad 1, la corriente recorre toda la bobina. A velocidad 2, solo una parte. Y a velocidad 3, un trocito más pequeño. A veces también lo usan condensadores en serie o otra serie de dispositivos, pero la idea es básicamente la misma: activar diferentes partes del circuito para controlar la velocidad del motor. Y para domotizarlo, lo único que necesitamos es poder activar la parte del circuito que nos interese. Y para ello, nada mejor que un buen relé. Podríamos usar un SP32 con 3 relés y un transformador de 5 voltios, pero claro, el espacio es limitado y acabaríamos con un jaleo de cables bastante importante. Así que os traigo una solución mucho más sencilla, barata y con mejor acabado. Comprar un relé de 3 canales al que podamos cambiarle el firmware. En este caso usaré uno de tipo tuya, que como expliqué en un vídeo anterior, podremos convertirlo en tuyo. Como siempre, os dejo un enlace en la descripción junto con los códigos de descuento para que podáis comprar este relé. Una vez lo tengamos, deberemos instalarle Speedhome, lo cual ya está explicado en el vídeo anterior, así que os dejaré en la descripción un enlace para que podáis verlo. Una vez tengamos instalado Speedhome, podremos conectarlo a nuestro ventilador. Bien, lo primero será desmontarlo, quitándole los tornillos y todo lo que haga falta para llegar hasta los cables. Aquí tenemos el cable de fase que va a conectarse a cada una de las velocidades de nuestro ventilador según el botón que pulsamos. Lo que debemos hacer ahora es cortar los cables, dejándolo un poquito largos, ya que lo vamos a usar después. Ahora deberemos realizar la conexión al relé. Primero conectaremos los cables de alimentación al neutro y al fase del relé. El neutro del ventilador también deberá ir conectado al pin del neutro. Después conectaremos los distintos cables del motor a los L1, L2 y L3 de nuestro relé. Con nuestra instalación ya realizada, ya podremos configurar Speedhome para crear una entidad de tipo ventilador que podamos controlar cómodamente desde Home Assistant. Bien, lo primero será ir a Home Assistant, Speedhome, y aquí tengo configurado el relé del vídeo anterior. Lo primero será cambiarle el nombre. Pulsamos los 3 puntos, pulsamos en renombrar y lo voy a llamar ventilador. Cuando termine, pulsamos en Close y editamos. Cambiamos el nombre de los sitios que aún quede, por ejemplo aquí, ventilador, y aquí. Y ya lo tenemos correctamente renombrado. El siguiente paso será eliminar toda la referencia hacia la luz. Por ejemplo, voy a quitar esto. Aquí que tenemos salidas, pues ponemos switch. Y ya lo tenemos transformado en relés. Y aquí que hay diferentes referencias sobre los interruptores, pues quitamos todo lo de encender y apagar. Por ahora no vamos a usar los botones, vamos a centrarnos principalmente en controlar el ventilador. Para ello nos venimos aquí abajo y debemos crear un complemento de tipo fan. Tenemos fan, platform y en este caso va a ser un template, ya que vamos a definir nosotros el comportamiento que queremos para nuestro ventilador. Le ponemos nombre, ventilador, elegimos el número de velocidades, speed count, en este caso son 3, y ahora debemos indicarle qué debe hacer en cada una de las acciones, siendo las acciones apagar, encender y cambio de velocidad. Lo más sencillo es el apagar, cuya única misión es desconectar todos los relés. Y en el caso de encender y cambiar de velocidad, deberá encender solo el relé que nos interesa. Para evitar repetir diferentes partes del código, vamos a usar los scripts.
Venimos aquí abajo y escribimos script y lo vamos a llamar apagar. Y este script lo que va a hacer es apagar todos los relés. Escribimos switch off el primer relé y hacemos lo mismo con los otros dos. Ahora indicamos que cuando se apague el ventilador debe ejecutar ese script. Siguiente paso, ¿qué debe hacer cuando se encienda o cuando cambie la velocidad? En ambos casos debe hacer lo mismo, encender solamente el relé que corresponda a la velocidad. Para ello, nuevo script, y de velocidad. Ya en acciones, lo primero que vamos a hacer para evitar cualquier posible error es apagar todos los relés que hubiese encendidos. Ejecutamos el script y así evitamos cualquier problema. Ahora solo nos queda encender el relé que corresponda a la velocidad actual. Para ello, la forma más sencilla es usar código C, lambda, y lo que vamos a hacer es obtener la velocidad actual, speed igual a id. Debemos indicar el id del ventilador, venimos arriba, id ventilador punto speed. Ahora, dependiendo de la velocidad actual, vamos a encender uno u otro. Si la velocidad es igual a 1, id relay 1 turn on. Si la velocidad es igual a 2, indicamos que ejecute ese script. También deberemos ejecutar el script cuando cambie la velocidad. Ponemos on speed. Sin embargo, solo debemos ejecutarlo si está encendido el ventilador. Así que añadimos una condición. Si la condición el ventilador está on, seleccionamos el ventilador, then, entonces ejecutamos el script. De lo contrario, podríamos cambiar la velocidad del ventilador estando este apagado y se encendería. Ahora podemos ir a guardar e instalamos. Difuminar aplica. Cuando termine de instalar ya podremos añadir nuestro dispositivo. Para ello vamos a configuración, dispositivos y servicios, Speedhome. Y nos debería aparecer por aquí el dispositivo. Si no nos aparece, añadir dispositivo, ventilador.local. Y aquí tenemos el dispositivo. Pulsamos y vemos que nos aparecen las diferentes velocidades. Por ejemplo, si activamos baja, ahí veis que se enciende. Activamos media, alta y finalmente apagamos. Con esto ya tenemos lo más básico, poder controlar desde Home Assistant nuestro ventilador. Sin embargo, hemos perdido el control del ventilador usando los botones físicos. Afortunadamente, este tipo de relés están pensados para mantener también el control manual usando unos cables adicionales de entrada de señal. Lo primero será eliminar el bloqueo de los interruptores para que funcionen como pulsadores. De lo contrario, si encendemos el ventilador con el botón físico y luego lo apagamos desde Home Assistant, el botón quedaría pulsado como si siguiera encendido, dando un efecto un poco raro. Con un poco de cuidado desmontamos la botonera y eliminamos ese bloqueo mecánico. Metemos el destornillador apretando un poquito fuerte hasta que abra. Y aquí podemos ver el mecanismo, que son estas piececillas metálicas. Así que lo que nos queda es sacarlo, que con un destornillador apretamos un poco quitando el muelle y fuera. Y ahora funcionan como pulsadores. Ahora, con una ayuda de unas cremas, para evitar que tengáis que soldar, conectaremos cada botón con la entrada de señal del relé y el conector común al antiguo neutro del ventilador. Colocamos la clema para cada uno de los cables. Y después lo conectamos a las diferentes entradas del relé, teniendo en cuenta que la común tiene que ir con el antiguo fase y la otra entrada para cada uno de los botones. Ya solo nos queda configurar el comportamiento de los botones en Speedhome para que al pulsar cada uno de ellos
cambie la velocidad del ventilador. Ahora, según los botones que vayamos pulsando, deberemos configurar la velocidad de nuestro ventilador. Para ello vamos a usar OnPress e indicamos que queremos encender un ventilador. Indicamos el ID, ventilador y la velocidad, en este caso la 3. Repetimos para la entrada S2 y para la entrada S3. Pulsamos en instalar de forma inalámbrica. Ahora, cuando pulsamos cada uno de los botones, se configurará la velocidad correspondiente. Aquí tenemos velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3. Y para apagarlo, pues pulsamos el 0. Esto. El botón de apagado en realidad lo único que hacía era quitar el bloqueo, pero como ya no hay bloqueo, ahora no hace nada. Y además aún no tengo dónde conectarlo, puesto que el relé solamente tiene entradas de 3 señales, no de 4. Se me ocurrió que podría puentear los cables para que al pulsar el botón de apagado enviara la señal a las 3 entradas a la vez, detectarlo con una automatización y considerar que estoy apagando el ventilador. Pero claro, esto implicaba juntar varios cables, entonces da igual qué botón pulsara, que se me enviaba siempre la señal a los 3. Estuve dando la vuelta y podía resolverlo con unos diodos, pero se empezó a complicar todo. Y para colmo, el botón de apagado ni siquiera tiene cable ni conector ni nada. Y esto se supone que iba a ser un vídeo con una idea simple y graciosa que hiciera rápido. Así que me dio un poco la bajona. Hasta que cuando ya estaba el proyecto que lo iba a cerrar me di cuenta de una cosa. Tenía un botón adicional, el botón de reset, que no lo estábamos usando. Solo tenía que conseguir que al pulsar el botón de apagado, este botón se pulsara. Y para ello lo único que tenía que era traspasar el botón, o en este caso poner un pequeño pulsador adicional de estos curres baratos y puentear el botón. Así que va a tocar soldar al final. Al final, si es que al final hay que soldar. Para eso puse el vídeo. Localizamos en la parte de atrás de la PCB el botón y soldamos un cable a cada uno de los lados. Esto nos va a permitir instalar un botón en paralelo que al pulsarlo nos enviará la misma señal que si pulsáramos el botón originalmente. Ahora debemos soldar los cables a un pulsador que tengamos por ahí por casa, que será el encargado de enviar la señal. Finalmente colocaremos el pulsador debajo del botón de apagado de forma que al pulsarlo presione sobre el pulsador. Un poquito de elotite soluciona la mayoría de los problemas. Volvemos a Speed Home y buscamos ese botón, que es el push button. Compress y marcamos apagar ventilador. Instalamos. Ahora sí funciona. Como veis, por menos de 10 euros podemos domotizar un ventilador de estos de 20 euros, que en verdad vale menos. Pero... Así que ya tenéis un remedio domótico contra la ola de calor sin tener que recurrir al aire acondicionado, para aquellos que queréis gastar lo mínimo posible. ¿Sabéis que podría refrescar la casa? Un pequeño toque invernal.
Estamos intentando ahorrar energía. Lisa, si empezamos a ahorrar, acabarán ganando los ecologistas. Os dejo por aquí otra serie de vídeos sobre cómo podemos domotizar diferentes dispositivos que ya tengamos en casa. Por ejemplo, un radiador. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.